Juan Andrés, ¿cómo vamos? Hola madre, ¿cómo estás? ¿Qué tal este nuevo podcast que traemos para todas las personas? Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Bienvenidos todos a nuestra primera edición de podcast Herederos. Tenemos varios temas que queremos hablar, así que si quieres empezamos, ¿sí? Listo, bueno, Juan, ¿qué vamos a hablar hoy, Juan Andrés? No, listo, perfecto. Aquí tengo un tema al que quiero que comencemos, que me parece muy bueno para comenzar esta charla, y es acerca de los hijos de los pastores, ¿verdad? Porque ser hijo de pastor se sabe que no es nada fácil. Para algunas personas es algo fácil, para algunas no es para nada fácil. Entonces empecemos con la definición de qué es ser hijo de pastor. ¿Qué significa? Claro, bueno, un hijo de pastor es una persona que tiene un título que ni estudió para él ni lo pidió, sino que su papá tomó la decisión de hacer comunidad, de hacer iglesia, de servir a otras personas, y este chiquito pues está ahí, o nació y sus papás ya eran pastores de una congregación. Entonces eso es lo que es ser un hijo de pastor, es ser una persona que sus padres tienen un ministerio, ejercen un sacerdocio, Sí. Y el chico está ahí mirando, aprendiendo, pero que no es algo que él haya elegido hacer. Tal vez él no eligió, pero yo quiero preguntarte para comenzar, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de pastor que nace siendo hijo de pastor a un chico que no era hijo de pastor y a partir de sus, no sé, ponle tú 12, 14 años, en plena adolescencia, sus padres se vuelven pastores o deciden empezar el pastorado? El chico que nació siendo hijo de pastor o el chico que tiene 14 años y ahora es hijo de pastor, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que más los diferencia? Yo creo que es la expectativa, porque para un hijo de pastor que nació siendo hijo de pastor, pues ya está acostumbrado a ver todo lo que ha visto dentro de la iglesia. Sí. Pero para el que el papá bueno, el Señor lo llamó al pastorado y tiene 10, tiene 12, pues ese chico tiene una muy gran expectativa con respecto a esto que su papá va a hacer. Entonces para algunos quizá de pronto va a ser difícil, para otros va a ser, mejor dicho, lo máximo, porque como familia de pronto trabajaron en eso, Sí. en que vamos a proyectarnos ministerialmente. Y entonces para mí es la expectativa. Sí, porque también hay casos en los que, por ejemplo, yo nací hijo de pastor, pero pues yo no decidí ser hijo de pastor. ¿Me entiendes? Nací. Hola mundo, eres hijo de pastor. ¿Cómo así? Naciste y ya eres hijo de pastor. Pero ¿qué es más fácil? Lo que te pregunto es, ¿qué es más fácil? ¿Ser hijo de pastor de nacimiento o convertirse en uno? No, yo pienso que las dos tienen sus pros y sus contras. ¿Sí? Claro, o sea, depende como la persona lo vea, depende depende también mucho de la iglesia, Sí, depende la mucho congregación. de los papás. Sobre todo los papás. Exacto, o sea, bueno, siempre recordar que los hijos son prioridad, la iglesia es la primera, la familia es la primera iglesia. Sí, Pienso claro. que es eso, ¿no? Sí, algo que recordé que escuché de la prédica de un predicador, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo lo que decía, pero era más o menos de que lo primero que creó Dios en el mundo fue la familia y después fue la iglesia. Claro. ¿Sí? Primero creó a Adán y Eva, se hicieron familia y tiempo después empezó la iglesia. Entonces, hay varios pastores que, sobre todo, me imagino que sobre todo en tu época, yo creo que ya ahora mismo no se ve tanto, pero igual pasa, ¿no? Tú dices que en mi época como si fuera Sí, eso fue así. Que se llamaban con un tarrototose así, el teléfono era del tamaño de mi cara. Entonces, lo que digo es que en ese tiempo era mucho más común ver que los pastores digan la iglesia es primero, la familia después, pero la iglesia es primero, ¿sí? La iglesia es primero, y eso lastimó mucha gente, ¿cierto? muchísima. Eso lastimó personas, lastimó propósitos, lastimó incluso generaciones incluso lastimó personas que tú los veías diciendo, ay, tan lindo ese niño, como cree en Dios, como ora, y pasan los años y ya no es cristiano, ya está perdido, o a duras penas sigue el Señor, y te preguntas por qué fue lo que pasó, y él te dice, es que mis papás esto, o en la iglesia esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser hijo de pastor en tu época, ¿sí? En tu generación, a mi generación? Ahora que ya nosotros, yo como hijo de pastor, pues tenemos redes sociales, ya está el internet, TikTok, Instagram, pero en tus tiempos, lo hablo como si fuera hace un montón, ¿no? Pero en esa época, ¿cómo era ser hijo de pastor? Uy, en esa época era difícil. Ser hijo de pastor era muy Claro. difícil, porque
digamos que el hijo de pastor, los ojos estaban al 100%, hoy en día también, pero la generación de hoy, los chicos, o sea, ustedes están hechos de un material donde están enfocados en servirle a Dios y bueno, obviamente también las generaciones de padres que estamos en el ministerio ahora, cuidando que no pasara lo que pasó en nuestra generación, hemos sido más intencionales. Pero, por ejemplo, en mi generación, el hijo del pastor, para tener una oportunidad de servir en la iglesia, era muy complejo. ¿Sí? Porque los padres priorizaban otras personas antes que el hijo, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, una idea creativa no se podía porque, eso es del diablo. ¿Sí me va a entender? El chico trajo un nuevo ritmo a la iglesia y acá no lo permitimos. Sí. Entonces, digamos que el hijo se priorizaba mucho como el liderazgo de otras personas, porque siempre ha habido gente que dice, es que el ministerio no se hereda, que el ministerio… Entonces, con ese discurso, los papás le decían a los hijos, quédate quieto porque hay que poner al hijo, no sé, de X persona que tiene más tanto tiempo aquí en la iglesia. Entonces, no había esa intención de que haya ahora de cuidar el corazón del hijo y que si mi hijo le quiere servir al Señor, que le sirva. Punto, ¿sí me hago entender? Sí. O sea, como no cortarle las alas. Sí, antes era bastante complicado. Había mucha queja también del hijo del pastor, o sea, se exigía mucho. Por el hijo del pastor, claro, y yo creo que eso no sé, tú me dirás porque obviamente no nací en ese tiempo, ¿no? Pero eso de que tiene que cantar el líder y mi hijo no, eso es muy, o sea, tonto, eso es contraproducente a futuro, ¿verdad? Porque el líder, por más líder que sea y por más oveja y por más discípulo que sea del pastor, por ejemplo, y se vio en la pandemia porque tú tenías a tu líder y ese era el discípulo del pastor y la mano derecha, pero en la pandemia, ¿quiénes fueron los que le ayudaban al abuelito a poner el celular, a transmitir en Facebook? Los hijos. Claro, porque el líder no podía salir de su Entonces, casa. al final del cuento, al final de toda la historia, tu hijo o tus hijos y tus generaciones son las que van a poner el pecho por lo que tú creaste, porque nadie más vio todo el proceso que tú viviste como pastor, sino tus hijos. Pero ahí también, Juan Andrés, es que el pastor tiene que ser muy intencional, porque es que a veces, ¿por qué termina, digamos, a veces los hijos terminan fuera de la iglesia, terminan lejos de la iglesia? Es porque el pastor no es intencional en cuidar el corazón del hijo, enseñarle, porque bueno, hay hijos de pastores también muy complejos, muy difíciles, que lastiman también. Pero yo te pregunto, el hecho de que el hijo del pastor sea terrible y que sea una caspa, ¿es culpa del hijo o es culpa del padre? No, yo pienso que es que ahí hay una falla paterna, fuerte en el pastorado de la familia. O sea, obviamente hay pastores que son increíbles y sus hijos salen terribles, pero siento que hay un vacío ahí, que hay una carencia, que hay como que el chico está llamando la atención de papá, míreme, así como le saca tiempo y le da consejos a la gente de la iglesia. Yo también necesito consejos. Exacto, estoy en crisis, estoy pasando un momento duro, míreme, pero a veces digamos que se enfoca mucho en el tema de la iglesia y eso es un error que cometen muchos pastores, especialmente los pastores hombres. No tanto las mamás, las pastoras son más intencionales en cuidar a sus hijos. Entonces el chico está en crisis y le dicen a la esposa, hágale usted porque yo tengo 3 reuniones en la iglesia hoy. Claro. Y el chico está pidiendo a gritos que su papá lo mire, entonces eso conlleva a una rebeldía en el corazón del joven que termina no solo dañando a él, sino dañando el ministerio del papá y lastimando a gente de la iglesia también. Claro, porque la gente de la iglesia ve mucho a los hijos de los pastores, o sea, siempre es como así, mira, no importa que tu iglesia tenga 10,000 personas, 2,000 personas, 5,000 personas, 500 personas, 200 personas, 10 personas, 2 personas, siempre el hijo del pastor va a ser observado. Es una figura. Es una figura porque es una comunidad, o sea, la iglesia es una comunidad grande, pequeña, como sea, es una comunidad y en una comunidad siempre hay gente observada, siempre. Claro. Y entre ellos está el pastor, los hijos de los pastores. Entonces, yo tengo una pregunta. Supongamos que tenemos a Pepito papá y Pepito hijo, ¿no? Pepito papá es un señor increíble, o sea, él ha inculcado la palabra en su familia, le ha dado prioridad a sus hijos porque, como lo decías, hay un gran problema en los padres y es que no priorizan la sanidad de sus hijos, ¿no? Entonces, él siempre priorizó a sus hijos, pero Pepito cumple los 14, 15 años y se vuelve súper rebelde. ¿Ahí de quién es la culpa? No, yo pienso que ahí hay decisiones que ya la gente empieza a tomar en su vida porque se le creó al chico una plataforma donde estuviese amado, acogido. Obvio, puede que dentro del círculo de la iglesia o afuera lo hayan lastimado.
y genere esa situación donde los papás no estén involucrados. O, sí, generalmente afuera, un bullying, cualquier cosa, bullying, lleva eso, bullying por ser hijo de pastor. Entonces el chico toma esa rebeldía, voy a castigar a mis papás porque por culpa de mis papás me hacen bullying. Entonces ahí sí los padres no tienen absolutamente nada que ver, pero sí los papás tienen que observar mucho. Y obvio, cada quien toma sus decisiones, Juan Andrés. O sea, llega un punto en que un padre direcciona a sus hijos, pero ya el hijo toma la decisión de o se sana de las heridas que se causan dentro del pastorado de sus padres, porque sin duda hay heridas que se causan dentro del pastorado, o va por la vida herido, resentido, dañando personas. O sea, tiene que hacer un alto en el camino. Venga, yo necesito sanarme porque estoy muy enojado con mis papás, mis papás no tenían tiempo, estoy enojado con la iglesia me hizo esto y esto, pero venga, yo tengo que sanar mi corazón, si no va a ir por la vida haciéndose daño y haciendo daño a otros. Hablando dijiste algo que se me quedó en la cabeza, es acerca de las heridas. ¿Tú por qué crees que tu generación, porque pues hemos estado mirando el tema de las generaciones, ¿por qué en tu generación hay tanta gente lastimada? Y porque ahora yo veo pues a los jóvenes de mi generación, hijos de pastores de mi generación, y son los que están cantando, los que hacen música, los que tienen un disco grabado, los que se encargan del uno y del otro. Entonces, son hasta influencers. Sí, son los influencers, los que son casi que la cara de la iglesia, ¿no? Entonces, ahora porque es así, pero ¿por qué tu generación hay tanta gente lastimada? O sea, ¿qué fue lo que ustedes vivieron? No, lo que pasa es que en esa época había Juan Andrés, mucha religiosidad. O sea, todo, es más, la lista de lo que no se debía hacer era más grande de lo que sí se podía hacer. Entonces, era muy complicado para un hijo de un pastor. O sea, Juan Andrés me hizo reír. ¿Por qué? Porque bostezaste. Sigo, Joseph. En esa época era muy, muy difícil el tema de la religiosidad, había mucho prejuicio. Por ejemplo, ahora uno ve que un hijo de pastor es deportista, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? Es deportista. Futbolista, basquetbolista. En mi época yo me acuerdo que un profesor me dijo, hicimos una carrera de atletismo, yo corrí, fue la número 1. Sí. Y entonces el profesor dijo, oye, ¿por qué no vas los domingos 6 de la mañana al estadio en Bucaramanga y practicas atletismo y no puedes te estar dejaron en los departamentales? Yo cuando les dije a mis papás dijeron, no, mi amor, ¿qué va a decir la iglesia? ¿Qué van a pensar los hermanos? ¿Quién te va a llevar a las 6 de la mañana? A las 10 de la mañana hay escuela dominical. Y yo, mami, pero yo alcanzo. Mi amor, no, porque ¿qué va a pensar la iglesia en esa época? ¿Sí? Claro. ¿Van a entender por qué? Porque probablemente la iglesia hubiese dicho, uy, ¿por qué la hija del pastor está corriendo a las 6 de la mañana en la liga departamental? En vez de estar en la iglesia en vez de estar alistándose para ir a culto. ¿Sí me van a entender? O sea, esas eran las cosas que pasaban. O sea, había mucho, había mucho paradigma, no se había abierto esos espacios de que el cristiano también puede ir a otros espacios que no sean dentro de la iglesia y conquistar el mundo, mejor dicho, sí, ser luz y hacer discípulos. Claro. Todo era como así, como ese círculo muy cerrado. Entonces, obviamente eso causó muchísima herida porque mucha gente talentosa frustrada, claro. Artistas, cantantes. Y por eso es que tú ahora ves al muchacho, al joven de 20 años y el papá atrás y le celebra todo, le paga la canción, le paga los partidos, le paga el traje, le paga todo, porque el papá estaba frustrado, porque él quería esa vida, ¿no? Entonces, al ver que su hijo sí puede, que ya los tiempos cambian, él es el que pone la plata. Mi amor, yo te acompaño en tu sueño, ya que yo no pude, tú sí lo vas a lograr. Claro, ese es el que logró curar su herida, porque el que no sanó su herida, obviamente esa generación está, que no solamente están ellos fuera de Dios, sino que sus familias. Sí, sus generaciones. Porque obvio, ellos en su afán de no quiero someter a mis hijos a esto, entonces prefiero no volver a la iglesia, prefiero no congregarme. No saber nada de Dios, exacto. Nada de la iglesia. Sí. Y es una generación que se pierde ahí porque obviamente no les inculcan lo mismo a sus hijos y sus hijos pues no saben qué es una iglesia, qué es congregarse, vienen de abuelos y de bisabuelos pastores, claro. Pero la herida del papá hizo que hoy la palabra no se imparta en ese corazón. Ahí está el gravísimo problema porque entonces nos pasa lo del pueblo de Israel, que se pierden generaciones cuando sus antepasados conocieron la palabra y fueron pioneros en la palabra de Dios. Sus generaciones están lejos del Señor, pero por esas heridas que no se sanaron. Entonces se podría decir que la generación pasada a la tuya, o sea, mis abuelos, ¿verdad? Hicieron un mal trabajo con los hijos, hicieron un buen trabajo para formar la iglesia, para levantar iglesias en el mundo, pero con sus hijos, ¿no?
Yo pienso que ellos no hicieron un mal trabajo, yo pienso que ellos era lo único que les enseñaban. O sea, Claro. Juan Andrés, o sea, la prédica era, si tu hijo es rebelde, la Biblia dice que la vara de la corrección, entonces dale correa, dale correa. Entonces ellos hacían lo que les predicaban, Claro. realmente. O sea, ellos hacían lo que les predicaban, ellos entendían que así era, como había que enderezar un hijo Claro. a puro palo. Entonces ellos lo hicieron así, obvio, se equivocaron, pero también sembraron una palabra y sembraron la semilla de la palabra de Dios en el corazón de su familia. Muchos de esos pastores yo conozco de abuelos que le han pedido perdón a sus hijos por Claro. la forma en que los educaron. Hijos, perdóname, no conocía. Estamos hablando de que lo que les enseñaban y venían de otros lugares a enseñarles, pues ellos lo tomaban como que, claro, Claro, yo tiene no puedo perder a razón, mi hijo. claro. No Él puedo es el perder a mi hijo. profeta. Exacto, él es el varón de Dios y se dice que Varón toca. de Dios. Por ejemplo, yo recuerdo, Juan Andrés, Palabra que viva. hubo una época Ajá. a la iglesia, mi papá llegó unos pastores, unos señores, Sí. que llegaron predicando y diciendo que Cristo venía pronto y que no había que estudiar. Y ellos andaban con una tracalada de muchachitos, como con 5 hijitos. Y ellos Que dijeron, ninguno estudiaba. Ninguno estudiaba. Y yo tenía en esa época como 11 años. Ya. Y yo recuerdo que con mi mamá siempre ha sido una mujer mega hiperinteligente. Sí, sí. Entonces, mi mamá, y una mujer pues obviamente ella fue educadora y bueno, todo eso. Entonces mi mamá, el pastor, el hermanito le dijo, usted saque a las niñas de estudiar porque el estudio afuera la gente se daña, el mundo Y Cristo daña, viene pronto. Y Cristo viene pronto y sácalos de estudiar. Entonces mi mamá le dijo, hermanito, pues mientras el Señor venga, pues yo las dejo en el colegio. Sí. Si el Señor viene, pues las encontrará estudiando y se las llevará. Pero mientras el Señor llegue, pues Que aprendan. que les toca seguir yendo al colegio. Entonces, o sea, era ese tipo de prédica que la gente lo creía. Había gente que creía firmemente y sacaba a los chinos de estudiar. Terrible. Entonces, eso, sí, ese tipo de predicaciones así, o cuando le decían a uno, yo me acuerdo cuando todo era diabólico, Todo era entonces, satánico. todo era satánico, y uno pues vivía uno con el miedo, ¿sí? Entonces uno, no, si hago esto, ¿qué tal que Cristo venga y yo me quede? Entonces, o por ejemplo, Y ahora que tú dices como que queda que hago esto y Cristo venga, eso ya no se ve tanto hoy en día. Tal vez en algunas iglesias sí, pero hoy en día siento que ha cambiado tanto la manera. Sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo la misma palabra, sigue siendo el mismo Salvador, sigue siendo la misma gracia. y la misma esperanza que el Señor Ajá, nos que el lleve. Señor vendrá en el nombre de Jesús y cuando nos lleve, y Dios mío, gracias, yo no quiero estar más en este mundo, quiero estar Claro. contigo. Sigue siendo el mismo Dios, la misma palabra, la misma promesa, pero ha cambiado muchísimo la manera en la que la gente predica. Ha cambiado muchísimo el mensaje que dan. Entonces, si antes daban condenación y condenación, ahora dan condenación, pero ligada al arrepentimiento. ¿Sí me Claro, entiendes? más en que que en con- Jesús, Él tiene todo, tiene y está capacitado perfectamente para llevar tus pecados a la cruz. Claro, ¿Entiendes? no. Más que condenación es confrontación. Exacto. O sea, que uno sale Eso. confrontado. Antes era condenación, Claro, uno hoy se- es confrontación. Uno se sentía muy O mal. santo. Uno se sentía muy mal. Uno, por ejemplo, se encontraba con alguien en la calle y uno, Santo, por ejemplo, iba santo. con amigos del colegio y uno Ajá. veía a alguien y uno, o sea, como que esa sensación de sentirse uno como Culpable. como culpable. Como que pecador. ahora mismo cae un rayo y me mata aquí. Sí, exacto. Entonces, entonces yo pienso que obviamente el mensaje no se puede negociar, se tiene que seguir predicando Sí, la palabra sin sí. filtro, al pecado se le tiene que llamar pecado, Sí. pero tenemos que ser muy intencionales en cuidar el corazón del hijo del pastor, y la iglesia también tiene que entrar en esa tarea, porque es que, mira, Juan Andrés, por ejemplo, la gente tiene una costumbre, no sé cómo será ahora, pero la gente tenía una costumbre que, por ejemplo, tú hacías algo y de una vez te decían, ¿y eso que es la hija del pastor? Uy, qué tristeza. Entonces uno se sentía como Eso incluso creo que se ve hoy en día también. Yo lo viví en el colegio cuando estudiaba. Era, en el colegio pero cristiano. usted es el hijo del pastor. Y a mí, ¿qué me importa? ¿Entiendes? Yo no elegí ser el hijo del ¿Qué pastor. me importa ser hijo del pastor? Pues yo quiero, hago lo que quiera. Obviamente no, pero a lo que me refiero es que hay muchas diferencias, pero yo quiero que tú me cuentes, y ahora que hablaste sobre las iglesias, no solamente es trabajo del papá, sino también de la iglesia, ¿no? Cuidar el corazón del hijo del pastor porque ellos son el relevo generacional. Claro. ¿Qué pasa si una iglesia no tiene relevo generacional? Uf, ¿Qué pasa si el pastor es el que se encarga de levantar todo y hacer todo y tiene la iglesia, pero el pastor en algún momento se va a ir con el Señor, gloria a Dios? Pero ¿y ahí después qué va a pasar? sí, después son iglesias que tienen muchos conflictos. Son iglesias que entran en una guerra de poder. Generalmente. Entre O sea, el líder y el líder y el líder y todo se pelea. obviamente, pues a un hijo de pastor, si no tiene llamado al pastorado, no se le puede obligar, pero Ush. generalmente siempre hay hijos de pastores que a medida que van madurando van entendiendo
que la importancia del trabajo del pastorado, y el pastor tiene que cuidar mucho el corazón de sus hijos, o sea, es proyectarlos, porque es que está proyectando esto a una generación, está cuidando una iglesia. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la historia de la Catedral de Cristal. Ahí no hubo relevo generacional y hoy en día es una catedral católica. ¿Qué era la Catedral La Catedral de Cristal Cristal? era una iglesia muy importante en los Estados Unidos para en los 80s, 90s, que el fuerte de ellos eran las transmisiones por televisión, o sea, ellos tenían una estructura y tenían un montaje, y para ellos era muy importante la gente que, los donantes, la gente que donaba para sostener Por televisión. por televisión. Claro, porque antes no había Facebook, Claro, no había YouTube. internet, exacto. Entonces, Mamá. las cámaras, todo, la estructura de la iglesia era una cosa espectacular, divina, pero se enfocaron tanto en proyectar eso que nunca hubo relevo generacional, ni dentro de los líderes, ni a nivel pastoral. ¿Qué pasó? Que cuando el fundador falleció, toda esa gente que levantó esa estructura, ya no estaban, no hubo quien tomara ese relevo, y terminó la iglesia vendida, y hoy es la Catedral de Cristal, hoy es una catedral católica. Entonces, obviamente, Oh my God. o sea, lo que uno dice es qué pasó con el relevo generacional ahí? Claro. Sí, porque siempre hay en todo, mire, la gente lo hace a nivel empresarial, a nivel en todas las áreas, la gente siempre dice voy a preparar A alguien. y la Biblia es el ejemplo, la Biblia, Dios. Entonces, me he levantado uno de tus hijos, he elegido a tu hijo Salomón para que no sé qué, he elegido a tu descendencia, he elegido, porque para Dios es muy importante el relevo generacional. Eso de que la Claro. gente dice que el hijo del pastor, ¿por qué lo ponen a predicar? ¿Por qué lo ponen a no sé qué? ¿Por qué lo ponen? Relevo generacional, porque el pastor no va a ser eterno y hay que seguir proyectando esa congregación. Si no hay relevo generacional, la mayoría de las iglesias donde no hay relevo generacional Termina un terminan despelote. agarrados. Un despelote, El claro. liderazgo, lo que Es explicaron ahí. una guerra de poder en que pues me toca a mí, pero yo soy el líder, pero yo soy el Yo tengo tío. 500 años en esa iglesia, yo empecé con el pastor, entonces Claro. sí, es bastante complejo. Claro, entonces yo creo que por eso toca que los pastores, que estén viendo esto, que dejen que sus chicos, ellos mismos desarrollen su propio llamado, o sea, que ellos mismos desarrollen su propio propósito. No lo puedes obligar, ¿me entiendes? Pero sí lo puedes direccionar, Claro. ¿sí? Direccionar a que él busque por él mismo a Dios, a que él busque por él mismo la palabra, a que él busque por él mismo sus talentos, a lo que él le guste, pero simplemente no es obligar, sino direccionar. Yo quiero preguntarte, ¿cuál fue la experiencia más dolorosa, pero que ahora recuerdes con gracia, siendo hija de pastor en esa época? Uy, se me pasaron muchas cosas, pero Una cosa que te haya pasado y que digas, Dios hay mío, una ¿cómo? experiencia. Yo me acuerdo que había una maestra en la escuela dominical, que ella siempre, pues a mí me agarraba a cocotazos. entonces, ¿y usted qué se quieta? Y usted le dije al pastor y y me daba y entonces un día yo me levanté, yo tenía como 9 años, Ajá. y ese domingo yo no sé, eso que uno se levanta en su corazón de niño pensando, Cansado de la vida. hoy me cansé. Y en mi corazón de niña de 9 años, de 10 años, yo dije, yo hoy no le voy a aguantar a esta hermana que me agarre y me dé coscorrón, porque no quiero. Entonces llegó la escuela dominical, Sí. nos estaba dando la clase. Y Yo no me acuerdo yo qué dije. Te pegó. Viene y me dio un cocotazo. Entonces yo llegué y ¿Qué se quita? me paré furiosa, me salí de la clase. Y en esa época la casa pastoral los pastores vivían en la misma iglesia, o sea, había una casa pastoral, ¿no? Ah. En esa época, que eso también fue algo que hizo mucho daño. Sí. También. Entonces, gracias a Dios ya los pastores sacan sus familias. Lo dices como si hubiera sido, y eso hizo mucho daño, como que... No, eso fue terrible. Entonces yo llegué y yo me puse brava, salí del salón ahí donde dan las clases y me pasé para la iglesia y me senté. Y mi papá me vio con esos ojos que él sabe poner así y los abrió y mi mamá se acercó y ¿qué pasó, mamita? Y yo le dije, no, mami, yo estoy cansada de que esta hermana cada rato me dé coscorrones en la escuela dominical, ella no es mi mamá, yo no quiero, ella me deja de dar coscorrones o no vuelvo. Y entonces ya pues mi mamá habló con la hermana y le dijo, hermanita, por favor, ella porque es mi hija, pero usted agarra coscorrones a un niño que no sea un niño de un hermano de la iglesia y usted se puede meter en un Sí, problema. no, y ahora. ¿Te imaginas donde eso pase hoy? Aparece la influencer. Story time de cómo le pegaban a mi hijo de esta iglesia, que no voy a comentar el nombre. Esta iglesia que está aquí. agarró Asistí a una coscorrones. iglesia muy grande aquí en Bogotá, hasta que mi hijo llegó con moretones y no entendía por qué. Hasta que mi hijo contó que Ella no cuenta contó. la historia y se La arma- exagera, ¿no? Sí, lo exagera, pero eso ahora mismo, eso es de una demanda y dura para la iglesia, no solamente Claro. para la profesora o maestra de templo infantil, sino para
La iglesia completa. Eso me muestra cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Sí, Cómo ha claro. cambiado muchísimo el tiempo. Ahora se dice que estamos gobernados por la generación de cristal y tal. Pero yo creo que antes, si bien no era como tal cual la generación de cristal, antes no se podía decir nada. O sea, antes no porque la iglesia opina, no porque la iglesia dice. Yo creo que eso es más cristal que ahora, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, ahora antes era como que no porque la iglesia, ¿qué pensará? ¿Qué pensará la gente? Y ahora es como que, papá, ¿a quién le importa Mira, lo que pensará la gente? Era tan difícil que, por ejemplo, nosotros estudiamos en un colegio donde era con sudadera, ¿no? Entonces pasaron Sí. las de la falda, empezó a usar la sudadera y pues mi papá preocupado por la iglesia nos hacía ir en falda al colegio y decía, ustedes se ponen la sudadera en el colegio. Ay, para nosotros era terrible porque todo el mundo llegaba en sudadera, pero los ¿Cómo hijos así? de- ¿Cómo así? Tú tenías que ir al colegio en falda, pero ahí te cambiabas y ponías sudadera. me ponía la sudadera. Entonces todos ¿Y los por que qué? porque la iglesia que iba a pensar que nos vieran en sudadera, porque Dios era pecado mío. ponerse sudadera. Pero es una sudadera. No Bueno, entiendo. y entonces era, sí, como la sudadera del colegio. Entonces, todos los que éramos hijos de pastores que estudiamos en ese colegio cristiano, todos llegábamos como en nuestra faldita y ¿qué pasó? No, que no nos dejan. Hasta que un día mi mamá le dijo, no, mi amor, no les complique la existencia, Sí, déjenlas que claro. vayan en su sudadera. Pero mi papá se paró en el púlpito de la iglesia y le explicó a la congregación y le dijo, mis amados, si ustedes llegan a ver a mis hijas en sudadera hacia el colegio, es porque el colegio les exige la sudadera, ya quitaron las faldas, ahora es en sudadera, por favor no se vayan a cargar. Imagínate tener que explicar en el púlpito eso, o sea, que ahora lo haga un pastor, eso sería ridículo. Mis amados, les tengo que explicar que mis niñas tienen que ir en sudadera al colegio. Pastor, ¿qué importa? O sea, la gente va a buscar de Dios, ¿me entiendes? Exacto. Entonces yo creo que los tiempos han cambiado tanto y yo creo que para bien. O sea, yo creo que para bien. No Sí, sé. obviamente hay que enseñarle a nuestros jóvenes como a no dejarse contagiar de la locura del mundo. Claro, sí. Pero yo admiro mucho a esos hijos de pastores que ahorita son influencers, salen, cantan. Por ejemplo, a mí- Hay gente que los juzga. los busca. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los chicos de Un Corazón. Esos son hijos de pastores, son talentosos. Sí, increíbles. Componen espectacular, van por el mundo siendo una influencia positiva. Yo no sé cómo hay gente que tiene todavía la valentía de juzgar lo que estos chicos Unos hacen pantalones. y toda la gente que ellos han impactado. Entonces yo miro, por ejemplo, los hijos de pastores, nomás aquí en Colombia, que uno mira a esos hijos de pastores de esas iglesias y uno dice, wow, este chico como predica, como enseña, como inspira. Hoy en día sí hay una generación de hijos de pastores que de verdad se han levantado con mucha valentía, los que son Y que traen influencers. mucha gente, o sea, y que han sido influencia en el mundo y que han traído gente al cristianismo. Entonces Sí. yo pregunto, o sea, tú juzgas a, no sé, a Kim porque está haciendo tal música y tal, pero ya con esa música está trayendo personas al evangelio y está llevando a las personas a Jesús y tú comentando desde tu casa en TikTok, ¿qué haces? ¿Me entiendes? ¿Qué estás Detrás de haciendo tu tú? celular, ¿qué haces? Sí, está acostado ahí comentándole a Kim, eso es pecado, mira ese pantalón. Bueno, ya comentaste, ya opinaste, genial. Ahora, ¿qué haces para traer gente a Cristo? O sea, ¿salvaste al mundo con ese comentario? No. ¿Inspiraste a alguien? No. ¿Influenciaste alguna vida espiritualmente? No. Exactamente. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿Me entiendes? Mientras tanto, le estás comentando a la chica que está haciendo muchas cosas, que está llamando a la gente al arrepentimiento, que está haciendo que la gente adore, Que se sanen que también. se sane, que sean sanos corazones. Entonces, yo creo que ahora la más grande diferencia en estos tiempos que ha cambiado en los tiempos anteriores es que hay libertad, ¿verdad? Yo creo que hay algo que cambió el mundo y yo creo que fue hasta de Dios, yo creo que fue un plan de Dios. Dios utilizó grandes personas, grandes influencias, no influencers, sino influencias, ¿no? Influencias. Influencias para cambiar la mentalidad del pueblo cristiano, no cambiar la palabra, repito, no cambiar el mensaje, no cambiar el Dios al que seguimos, no cambiar a Jesús, sino la mentalidad, ¿sí? Porque sigue siendo el mismo Dios, pero ahora hay mucha más libertad. Entonces, los chicos pueden vestirse como antes era, mejor dicho, era condenación satánica, un pantalón era satánico, pero ahora un pantalón es normal. Ahora tú, siendo hijo de pastor, puedes enfocarte en ser también futbolista, también puedes ser político, Claro. también puedes ser, yo qué sé, también puedes ser basquetbolista también. Entonces, antes, si eres hijo de pastor, tienes que ser pastor, Ajá. ¿verdad? Ahora no se ve. ¿Por qué crees que eso cambió? Yo creo que porque los chicos entendieron que se puede llevar a Jesús de distintas maneras, ¿no? Sí. Se puede llevar a Jesús de muchas maneras, no necesariamente. Es más, es que ni siquiera antes los hijos de pastores se convertían en pastores, hijos. Es que, ¿No? hijo, es que antes era una generación que realmente estaba tan herida
por ejemplo, a mí me daba terronera el pastorado. Yo no quería ser pastora, me daba un pánico. Yo decía, Dios mío, cuando tu papá dijo, es que Dios me dijo que iba a ser pastor, yo, ¡oh! No, O sea, no era por ahí. Entonces, ¿por qué? ahí no Porque es. por tantas heridas, por cosas que, de hecho, en lo personal, yo tuve que pasar un proceso de sanidad en mi corazón muy fuerte, entender muchas cosas, pedirle al Señor que me sanara, perdonar Claro. gente. Wow. Enfocarme, decirle a Dios, bueno, si tú me elegiste para servirte y para hacer este trabajo, sáname porque pues yo no voy a poder con todo lo que tengo en mi corazón y toda la prevención que tengo en mi corazón. Entonces, yo creo que hoy en día los chicos han entendido y los padres también Sí, han es sido cierto. realmente... Claro, porque ahora los padres son los que fueron los niños lastimados, pellizcados, con los cocotazos, ahora son padres. Y luchan y pelean para que su hijo no viva lo mismo que ellos vivieron. Pero ahí es donde yo te quiero preguntar una cosita. ¿Cómo, tú sabes, cómo no vas a cruzar la delgada línea entre listo, no voy a dejar que mis hijos pasen por lo mismo que yo viví, pero tampoco exagerar, ya llegar a ser un padre muy permisivo, sí, muy permisivo? ¿Cuál es la delgada línea? O sea, ¿hasta dónde llega tu límite de decir, no, yo no voy a hacer que mi hijo pase por esto, no, mi hijo se va a quedar aquí, mi hijo va a hacer esto y esto, pero ya llegas a un punto, a un límite que dices, no, espérate, tampoco puede ser así. Tampoco tanto, no es libertad, sino libertinaje, ¿no? No, yo pienso que la palabra, uno tiene que enfocarse en la palabra, educar a los hijos en la palabra, cuando están pequeños, el tema de los devocionales, el tema de conectarlos espiritualmente dentro de la casa, no en la iglesia. Ush, porque wow. tú en la iglesia estás en la escuela dominical, en el templo infantil, en la iglesia infantil, y eres un niño, el hijo del pastor en la iglesia infantil. Pero hay un trabajo que uno como padre debe hacer en la casa. Dentro Todas de los las hogares. noches hay que hacer un devocional cuando están chiquitos, todas las noches hay que leerles la palabra, todas las noches hay que orar por ellos, hay que sentarse, hay que conversar, hay que preguntarles cómo les fue en el colegio, hay que preguntar, estar alerta si ve algo que no está funcionando aún dentro de la misma iglesia, hijo, ¿qué pasa con tal cosa? Cuando están pequeños. Entonces, cuando ya carecen, ya ese chico ya tiene en su corazón el tema de, bueno, yo tengo el temor de Dios, y como padre enseñarles, mostrarles ese camino. Hay una línea invisible entre lo que parece que está bien, pero no está bien, ¿sí? Entonces decirle, por ejemplo, una vez tu hermano les dio en el barrio por hacer chiquitecas, o sea, rumbas. Sí. Y entonces iban a ir los hijos de unos hermanos de la iglesia, entonces que ellos no sabían que nosotros sabíamos que sus hijos iban a ir. O sea, ellos no sabían que tú sabías que sus hijos iban a ir. Estos hermanos no sabían que nosotros sabíamos que le habían dado permiso a sus hijos de ir. Pero ya. como sus hijos eran amigos de tu hermano, le contaron a tu dijeron, hermano. ya entendí, a ya nosotros entendí. se nos dejaron ir a la fiesta. Entonces tu hijo vino y contó y dijo, mire papi, que a esos sí los dejaron ir a la fiesta, estos hijos de estos líderes. Y mi esposo le dijo, líderes. pues a mí no me interesan los hijos de ellos, ellos sabrán qué hacen con sus hijos cuando están en casa, me interesas tú y tú no vas a ir. Entonces, ¿pero qué tiene de malo? Y entonces él le daba vueltas y miraba ya en el piso donde estaban haciendo la chiquiteca y me rogó y me dijo, mami, por favor, convence a mi papá, convéncelo. Y yo como que sentí en mi corazón, ¿será que sí, será que no? Pero gracias a Dios por tu papá, porque él dijo no, y no hay negociación. Sí, cuando es no, es no. No vamos a negociar, no vas. Cuando seas un adulto, pues tú decides qué entender. camino vas a hacer. Bueno, ni te cuento lo que le pasó a esos chicos en esa dichosa fiesta. Y mi esposo le dijo, tú eres un niño que nunca estás acostumbrado a eso, te echan algo en la bebida, te pasa algo, te graban, te suben a las redes y aparte no está bien, no vas. Y él se enojó y después cuando ya pasó lo que pasó en esa fiestecita, de todas las cosas que vivieron algunos chicos, él vino y le dijo a mi esposo, papi, gracias por no dejarme ir allá, porque le contaron que estuvo, como dicen ustedes, estuvo heavy el tema. Estuvo heavy. Y gracias. Entonces, uno tiene que mostrar a los hijos que todo en la vida tiene límites, ¿no? O sea, tú eres privilegiado porque eres un hijo eres hijo de alguien que le sirve a Dios, pero esos privilegios también tienen responsabilidades. Todo privilegio tiene responsabilidad. Algo que dijiste que me gustó mucho fue eso, o sea, el trabajo de los papás no solamente es en la iglesia, también es en casa. Porque predicas mucho y hablas mucho y predicas en el altar y te fajas un mensaje domingo tras domingo, pero en tu casa, ¿qué estás haciendo para mantener a tus hijos aferrados a la palabra, aferrados a Dios? Entonces, yo quiero decir algo para los padres que
que hicieron excelente trabajo, que han fortalecido su relación con sus hijos, pero al fin y al cabo él es rebelde, él está perdido y tú lo ves lejos, créeme que tarde que temprano recordará cada palabra que tú diste, cada mensaje que le diste, cada vez que predicaste en casa, no en la iglesia, en casa. En casa. Recordará cada cosa que vivieron en casa y volverá a los pies de Jesús. Yo siento decirlo, tal vez para alguien que está escuchando eso, volverá a los pies de Jesús no por lo que predicaste en la iglesia, aunque suene irónico y hasta ilógico. Sí. No por lo que predicaste en la iglesia, sino por lo que le enseñaste como papá, no como pastor. Volverá, pero por lo que tú le enseñaste como papá, no como pastor. Sí, un pastor siempre tiene que recordar que antes que pastor es padre. Entonces, hay que ser muy, muy certeros e intencionales en cuidar el corazón de nuestros hijos, conversar con ellos, el leerles la palabra en casa, en hablar con ellos en casa, no en la iglesia. La iglesia es otro entorno, la iglesia es otro escenario donde el niño siente que mi papá no le pertenece, mi papá no me pertenece. En el escenario de la iglesia, uno como hijo de pastor dice, mi papá no me pertenece porque está tan ocupado. Con ¿Cuál es todos el los espacio demás. donde mi papá es mi papá y me pertenece? En casa. En casa. Claro. Ahí es donde tienes la oportunidad de enseñarle a tus hijos, si están aún pequeños, de que tú eres su papá. Claro. Por encima de cualquier cosa, antes que ser pastor, eres su papá. Ahora, si tus hijos ya están lejos de Dios, ya crecieron, equivocaste el camino, de pronto ellos tomaron malas decisiones, te sientes muchas veces responsable. También te digo lo que dice Juan Andrés, hay una promesa y esos hijos van a regresar, le van a servir al Señor. Sí, en el hay nombre de testimonios Jesús. tremendos. Hay un pastor aquí En en el nombre Colombia de Jesús. precisamente que su hijo duró descarriado y apartado de Dios mucho tiempo, volvió al camino del Señor y hoy es un hombre clave dentro de esta gran iglesia y dentro del liderazgo de su papá, porque no hay promesa que se pierda, ni Así hay es. hijo que se condene si ha sido apartado y sellado por Dios. Amén. Pero este podcast es para decirle a los papás especialmente que tienen sus hijos aún pequeños que están a tiempo. Los que ya sus hijos salieron Sí. de casa, oren mucho por ellos, colóquelos delante de Dios, recuerden a Dios cada palabra, cada promesa. Si es necesario pedir perdón, porque el perdón libera, Juan Andrés, Sí. el perdón sana. Si es necesario sentar al hijo, así sea un adulto, ya y decirle, hijo, perdóname por las veces que te castigué, por las veces que prioricé el ministerio antes que priorizarte a ti, pero te amo, eres mi hijo y Dios te espera que regreses a sus brazos. Va a empezar a ver la sanidad en el corazón de esos hijos. Sí, algo que quiero que recordemos fue algo que tú siempre has dicho y que mi papá también ha predicado, y es que los hijos son el tesoro más valioso y lo único que tú te vas a llevar a la eternidad. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a preguntar, bueno, ¿y el carrazo que te compraste? ¿La casota que te compraste? Bueno, ¿y los 87,000 creyentes que tenías ahí Ajá. tú en tu iglesia, dónde están? Él te va a preguntar, ¿y tus hijos? Ajá. Los que yo te di para que los cuidaras, ¿dónde están? Ujú. Entonces, nunca, y esto va a ser como controversial por la mentalidad que pueden tener algunos, nunca priorices a una oveja por encima de tu hijo. Tu hijo siempre será más importante. Así sea difícil de escuchar, así sea como, oh my God, esto. Siempre tu hijo va a ser más importante que cualquier oveja. Por una sencilla razón, Juan Andrés, porque muchas de las ovejas de nuestras congregaciones a veces están casi que de paso. Si yo le pregunto a un pastor que hoy tiene Wow. 30 años en el ministerio y le pregunto cuántos de los que con los que empezaste la iglesia están contigo, ¿O cuántas ovejas han pasado por o tu iglesia? cuántas ovejas han pasado por tu iglesia, de todas las que han pasado, cuántas están, probablemente me dirá, empecé con 3 familias, de las cuales de esas 3 familias solo quedan los abuelitos porque todos ya se fueron. Sí. Pero lo que siempre va a estar a tu lado, aun cuando seas un viejo que no puedas ni siquiera dar 3 pasos, el que siempre va a estar ahí, Serán tus si hijos. has hecho la tarea como debe ser, son tus hijos. Ama profundamente la iglesia, pero cuida el tesoro de tus hijos, que es lo que Dios te ha dado a cuidar. Wow, excelente. Espero que les haya gustado esta edición de Podcast Herederos. La verdad que me emociona mucho todos estos temas. Entonces, no sé, nos vemos en la próxima edición. Esperamos que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó hablar de todo este A mí también tema. me encantó. Nada, espero que Dios los bendiga muchísimo y nos vemos a la próxima.